En un anterior tutorial vimos cómo utilizar los pinceles de Adobe Illustrator para crear pues dibujos que simularan la copa de un árbol, la vegetación de un árbol. En esta segunda parte de ese tutorial vamos a ver cómo también utilizar los pinceles de Illustrator para crear la forma de un tronco de árbol con sus ramas y de esta forma poder crear muchísimos tipos de árboles diferentes en muy poco tiempo. En esta ocasión he creado estos gráficos para crear dos pinceles que son los que voy a hacer servir para poder generar a partir de ellos multitud de árboles. Estos dos pinceles van a servir para hacer el tronco y las ramas respectivamente. Si nos fijamos en la estructura alámbrica de estos pinceles, me voy a acercar al del tronco, que es el primero que vamos a realizar, podréis ver cómo, aparte de haber creado con las herramientas de dibujo de Illustrator, la forma del tronco y la forma de la parte de la base del árbol, también, y esto es muy importante, hay un rectángulo que enmarca el dibujo que he hecho y que en la previsualización normal no se ve porque es de relleno y trazado transparente. Este rectángulo tiene que formar parte del motivo que vamos a utilizar para hacer el pincel en Illustrator porque es el que marca cuál va a ser la altura de ese símbolo para asegurarnos de que la base del árbol encaje perfectamente con el resto del tronco. Es importante que ese rectángulo transparente que hace de marco tenga exactamente la misma altura. Es decir, una vez hemos dibujado las dos partes, que lógicamente la altura de esas dos partes ha de coincidir, hemos de colocar este rectángulo que siempre estará al fondo de todo, es decir, una vez hayamos dibujado ese rectángulo con el fondo y el contorno transparente, como veis aquí, lo enviaremos al final de todo el conjunto de gráficos mediante la opción de organizar, enviar detrás. Lo mismo ocurre con el otro rectángulo. Bien, una vez ya tengo los gráficos y los he alineado para que estén a la misma altura, como podéis ver por las guías, y estén ambos con ese rectángulo transparente enmarcado, el siguiente paso, como ya hemos venido realizando en otros tutoriales parecidos, en los que creábamos pinceles personalizados, es arrastrar todo este gráfico directamente a la paleta de pinceles. En ese momento, cuando nos pregunte qué tipo de pincel queremos crear, haremos clic en el pincel de motivo. Y precisamente este motivo de aquí, que acabamos de escoger, que es el de la parte lineal, le diremos que sea pues la parte del pincel que representa la linealidad, precisamente, la parte central de ese pincel. Vamos a llamarle a este pincel tronco. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es añadir este otro motivo, también la base para que sea uno de los motivos de este pincel. La forma de realizarlo es, en esta ocasión, como ya tenemos el pincel hecho, vamos a seleccionar los gráficos que forman parte de la base del árbol, nos vamos al menú objeto y dentro de la opción motivo le decimos motivo crear. Hemos creado ese nuevo motivo, pasaréis al modo de edición de motivos, como suele ocurrir cuando se crea un motivo nuevo en Illustrator, pero en esta ocasión, pues como realmente únicamente lo queremos para que forme parte del pincel, no es necesario que hagamos nada en esta pantalla. Hacemos clic en esta flecha que hay en la esquina superior izquierda del gráfico para volver de nuevo a la pantalla inicial, pero ahora lo que vamos a hacer desde la paleta de pinceles es editar de nuevo el pincel que hemos hecho hace un momento haciendo doble clic en él y ahora le vamos a decir que el final de ese pincel va a ser pues ese nuevo símbolo, no, al revés, el final no sino el principio. Si no sale la primera vez, como me ha pasado a mí, pues no pasa nada, se cambia aquí y ya está. Como no vamos a hacer, o en principio no tendríamos por qué hacer troncos con esquinas rectas, pues la verdad es que no hace falta que pongamos nada en los motivos de esquina, pero en cualquier caso, como Illustrator desde hace unas cuantas versiones ya nos lo hace automáticamente, pues si queréis también lo podéis poner.
Ahora veréis que no acaba de coincidir la forma de la base con la del tronco, pero no os preocupéis porque esto es simplemente un problema de la previsualización del pincel. Hacemos clic en OK y ahora que ya lo hemos realizado, para comprobar qué tal luce este pincel, lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta de pincel, seleccionar el pincel que acabamos de hacer, trazar ese pincel y dibujar una forma para comprobar que efectivamente, pues como podéis ver, el pincel del tronco se comporta como esperábamos. Si seleccionamos con la herramienta de selección directa cualquiera de los trazos que hemos realizado con el pincel, pues podéis ver cómo podéis editar y deformar la forma de ese pincel o de ese trazo en este caso, del trazo creado por el pincel, para que el tronco tenga exactamente pues la orientación y la forma que queráis. Aquí no acaban las posibilidades de realizar pues o de dar diferentes formas a los troncos, sino que también vamos a poder variar el grosor de esos troncos que creemos con este nuevo pincel gracias a la herramienta de edición de grosor de pincel. Para ello vamos a seleccionar, por ejemplo, este tronco que acabo de dibujar aquí. Selecciono la herramienta de variación de anchura o de grosor del trazo y lo que voy a hacer es irme al último punto del trazado del trazo y voy a arrastrar el ratón para hacer ese tronco, como podéis ver, más estrecho por la punta y más ancho por la base. Y obviamente también podría poner pues grosores intermedios hasta conseguir que la forma del tronco sea exactamente la que quiero. ¿Vale? Mediante la adición de esta herramienta, pues todavía tengo más variedad a la hora de crear diferentes tipos de troncos. Esta sería la primera parte de nuestro ejercicio. Vamos a ver ahora cómo hacer lo propio, pero para crear ramas. ¿Vale? Para ello, como podéis ver, aquí he creado, me voy a acercar con la lupa para verlo mejor, aquí he creado dos gráficos con dos ramas muy simples, son de hecho vectores bastante simples, como podéis ver en la vista de esquema, pero lo que voy a hacer con estos dos ramas es crear unos nuevos pinceles personalizados. Lo que ocurre que en esta ocasión van a ser pinceles de arte en lugar de ser pinceles de motivo. Así que para crearlos los arrastro a los gráficos, en este caso la primera rama, a la paleta de pinceles, pero le digo que en esta ocasión quiero un pincel de arte. Ya tengo ahí el cuadro de diálogo para pues editar este pincel de arte, que en primer lugar le voy a llamar rama 1 a este primer pincel y le voy a decir que la dirección del trazo siempre sea de la base de la rama hasta la punta de la rama para que luego a la hora de dibujarlo sea más natural. Hago clic en OK y hago lo propio con la otra rama. Arrastro al panel de pinceles, le digo pincel de arte, cambio el vector de dirección de ese pincel, hago clic en OK y ya está, ya lo tengo. A partir de este momento, me vuelvo a alejar un poco para que lo veáis mejor. Puedo seleccionar la herramienta de pincel, escoger alguna de las dos ramas y dibujar para comprobar cómo efectivamente ya tengo ahí las ramas del árbol. ¿Vale? Lo estoy haciendo todo con la herramienta del pincel, que es la que me permite dibujar a mano alzada, pero recordad que también podría utilizar la herramienta de la pluma, la herramienta para trazar vectores directamente y bueno, crear una línea cualquiera. A esa línea cualquiera luego le podría también asignar cualquiera de los pinceles que he creado, en este caso el del tronco principal. También a esta forma que he creado con la herramienta de la pluma, podría aplicarle la herramienta de anchura para cambiar la anchura de cualquier parte del trazo y por supuesto también le podría aplicar pues cualquiera de las formas, cualquiera de los pinceles de rama que he creado. Ahora en lugar de seleccionar la herramienta de pincel voy a coger de nuevo la pluma y voy aquí a dibujar dos trazados. Hago clic en la herramienta de flecha para deseleccionarlo, vuelvo a escoger la herramienta de la pluma para dibujar una nueva curva aquí, la deselecciono con la herramienta de la flecha y a ambas les voy a asignar
pues esos pinceles de ramas. Y fijaos como en apenas unos minutos ya he creado múltiples formas de tronco de árbol que, bueno, pues podría continuar trabajando con ellas para crear un bosque. Lógicamente, si estos gráficos de tronco los voy combinando con la herramienta con el pincel, perdón, de copa de árbol que hicimos en el otro tutorial, pues enseguida podré tener un bosque frondoso dibujado de una forma bastante sencilla. Bueno, ya para terminar, recordaros que también en estas formas creadas con el pincel de ramas, podría utilizar la herramienta de variación de anchura y de la misma forma que he hecho con el tronco, también podría hacer ramas que tuvieran diferente grosor dependiendo de la parte de la rama que esté editando. Muy bien, pues espero que este tutorial, junto con el tutorial anterior, donde enseñé cómo hacer las copas de los árboles, os sirvan para poder crear frondosos bosques en muy poco tiempo dentro de vuestras ilustraciones. Espero que os haya interesado este tutorial y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.